Feliz día, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Redentor, que la paz más profunda en Él y de Él penetre en nuestros corazones, en nuestro espíritu, para que así nuestra vida sea plena y próspera y seamos partícipes de la luz. Amén. En esta mañana, desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, en el marco y contexto del canal y programa Superando Nuestros Límites, grabo este mensaje número 24 para así continuar compartiendo esta enseñanza infinita, maravillosa, extraordinaria, luminosa, solar, crística, logoica, libertadora, que nos lleva a la autorización íntima del ser en toda su plenitud y perfección, en todos los tiempos, en todos los lugares, de cualquier punto cardinal de la tierra, allí, en su cultura, expresada en el arte, en textos antiguos, en mitos, en leyendas, en escultura, en música, en costumbres, en sus leyes. Todavía podemos encontrar vestigios que no se han perdido desde la noche aterradora de los siglos. La enseñanza sencilla y pura, que es la clavícula y formulación de la autorización íntima del ser, que es la verdadera espiritualidad, porque connota en su contenido formulativo como clave permitir a aquel que la vivencia lograr esa autorización íntima del ser, que es en sí la perfección, que es en sí la liberación y por ende la asimilación íntegra, absoluta y perfecta del ser dentro de nosotros por la voluntad de Él, por el amor de Él y su misericordia de Él hacia nosotros. Sin embargo, nuestro esfuerzo es responderle, corresponderle, cooperar a través de súper esfuerzo sostenido para que así sea posible. ¿En qué consiste esa autorrealización íntima del ser, ese perfeccionamiento? Consiste en autoconocernos. Este autoconocernos deviene como impulso del ser, de nuestro íntimo, de nuestra mónada, de nuestro espíritu universal de la vida, que aspira y que anhela desde el rayo más profundo de las incogniteces de sí mismo, perfeccionarse. Y nos envía ese impulso, esa inquietud, a través de la esencia, previamente, a través de lo que se conoce como el alma, pero que en sí debemos fabricarla creándolo dentro de nosotros, pero se sintetiza en la esencia, y esa esencia, a través de nuestra facultad cognitiva de entendimiento y comprensión, y de intuición y de sentimiento profundo, aprende, captura el mensaje de nuestro ser de perfeccionarnos. Ese autoperfeccionamiento consiste en ese autoconocimiento que deviene de Él hacia nosotros. Porque el que puede conocerse es el ser mismo. Porque nosotros ignoramos que ignoramos y aún nosotros no tenemos la capacidad o la cognición precisa de lograr el despertar de la conciencia totalmente al nivel de la perfección. Es decir, la autorización íntima del ser, que es espiritualidad pura y verdadera, natural, porque el ser es el ser y su razón del ser es el mismo ser, emana al espíritu. Y en esa emanación espiritual están contenidos en toda la forma, en toda
multiplicidad expresiva de vida, el espíritu. Por eso los nativos de cualquier región, en su etapa primigenia, hablan naturalmente de los espíritus. El espíritu de la noche, el espíritu del día, el espíritu del viajero, el espíritu de discordia, etcétera, etcétera, etcétera. Entendiendo esto, la espiritualidad consiste entonces en vivir cultivando el espíritu dentro de nosotros, que no es más que, en otras palabras, que actualmente sería trabajar sobre sí mismo en nuestra propia naturaleza interior con todas las fuerzas espirituales para ordenarlas, para centrarlas, para nivelarlas y para que el ser en ese estado de trabajo, él en su inmanencia, omnipotencia y divinidad, las perfeccione, las armonice, las integre, las una y se realice a sí mismo. Porque recordemos que también el ser es el ejército de la voz, es decir, como ejército de Elohim, es un ejército de fuerzas espirituales, de fuerzas cósmicas, de parte de sí mismo que necesitan autoperfeccionarse. Por eso el maestro Samael, Aún Beor, que es el develador de la gnosis en nuestros tiempos, y quinto ángel apocalíptico, como tal, Buda viviente, Buda Maitreya y Cristo de Acuario, él devela en sus palabras de que el ser es como un ejército de niños inocentes, bellos, que se perfeccionan en todas sus partes. Esa es la semejanza. Siendo así, entonces, cada niño en este caso representa, de abajo hacia arriba, en escala más primigenia, la esencia, la conciencia ya estructurada, el alma divina, la mónada o espíritu, hasta la corona de la divinidad. Entonces vemos que en esas partes del ser que son infinitas, la podemos analizar como 13 partes, la podemos analizar como 7 partes, la podemos analizar como 3 partes y la podemos analizar como una parte. Pero en total, la simbología antigua las lleva de 10.000 partes a una parte. Eso sería el ser, el ejército de la voz. Es decir, el INRI mayor con el INRI menor. Es la manifestación total del ser. Pero este es maravilloso, ¿por qué? Porque cuando él nos despierta en él, desde una esencia elemental, con una mónada elemental, es para que logremos el perfeccionamiento, es para que logremos vivir espiritualmente. Y esa vida espiritual es consciente totalmente y es un arte dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque como es un obrar dentro de nosotros para embellecer, para perfección, entonces implica interpretación artística, implica una voluntad soberana, autodeterminante, implica un proceso de elección de instante en instante e implica superesfuerzo. ¿Por qué? Porque es un trabajo de embellecimiento, de perfeccionamiento, de integridad, que lleva paralelamente un proceso de desintegración. ¿Qué se está desintegrando dentro de nosotros? Se está desintegrando los agregados psicológicos, que es lo opuesto a la belleza, al orden. Esos agregados también simbolizan lo imperfecto, el error, el dolor. Y necesitamos trabajarlo. ¿Cuál es el impedimento? Que no hagamos el trabajo. Pero el trabajo está dicho por el más sabio de los sabios, que es nuestro Salvador el Cristo. Cuando él dice en la palabra de Yeshua en Pandirá, o de Yeshua Bar Yosef, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces la verdadera ciencia pura
es la ciencia libertadora, que son los tres factores. Estos tres factores crísticos, gnósticos, nos llevan a nosotros a las grandes realizaciones, a ser gran elegido, a ser hijo amado y a ser un soberano de la vida y de la muerte, es decir, lograr la cristificación y en esas alturas posteriormente lograr la ascensión. Esa sería la vía, porque la vía gnóstica crística o la vía gnóstica cristiana es la vía central de la liberación, es decir, la libertad. Todo lo que no vaya por esa vía no es gnóstico, ni cristiano. Es gnostizante, pseudo-cristiano. Es proto-gnóstico, proto-cristiano. Pero no es gnóstico. Y ahí la diferencia entre las jerarquías, y ahí la diferencia y gloria entre las luces, y ahí la diferencia entre los seres. Paz inverencial. Vosotros sois llamados a la milicia celeste. Vosotros sois llamados a ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Vosotros sois llamados.